El patrón rico que se creía invencible, y lo perdió todo. A finales del siglo XIX, en el viejo oeste, vivía un hombre rico, muy rico, de esos que lo tenían todo. Sus tierras eran tan grandes que el sol tardaba en cruzarlas. Tenía viñedos, ganado, y una casa de madera fina que brillaba con el atardecer. Allí vivía Martín, junto a su esposa y sus 4 hijos. Aunque en el pueblo todos lo conocían simplemente como el patrón. Era un día tranquilo. El sol brillaba alto y el viento traía una brisa fresca. El patrón salió montado en su caballo blanco de pura sangre, rumbo al viñedo. Al llegar, se acercó y vio a uno de sus trabajadores, que no avanzaba como los demás. «Jornalero», dijo el patrón, casi gritando. «Señor», respondió el hombre. El patrón, con voz alta, dijo: «¿Por qué no estás avanzando como los otros jornaleros? Para eso te pago». «Señor, no puedo. Ya no tengo la misma fuerza de antes. La edad ya cobra venganza. Solo trabajo para llevar algo de comida a mi familia. No me eche, por favor. Eso no es mi problema. Si no trabajas como los demás, no puedes estar acá. Estás despedido». Y levantando la voz para que todos escucharan, añadió: «Si hay alguien más que esté cansado, que me lo diga». Era un jornalero que había trabajado años para el patrón, pero él lo echó, así sin más. Con ese despido los demás jornaleros quedaron con miedo. Así, el patrón echó a 5 más, sin mucha justificación, por cosas que no valían ni un peso, no más porque se sentía el dueño del lugar, el que mandaba en todo. El patrón ya no es el mismo, nos trata mal, nos desprecia, nos hace trabajar hasta tarde, dijo uno, mientras levantaba canastas de uvas. Sí, ya no es el mismo de antes, compadre, respondió otro, sacudiéndose el polvo de las manos. Ahora es un hombre que no aguanta ni el más mínimo respiro. Hace poco todavía podías hablarle sin que te tirara una bronca. Ahora te mira y te manda como si fueras un perro. También estaba allí un hombre callado, de esos que no decían palabra. Solo hablaba cuando tenía que hablar, y demostraba más haciendo que diciendo. Era el jefe que dirigía a los jornaleros del patrón. Le decían el capataz. «El patrón ya no es el mismo», dijo el capataz, con voz profunda y la mirada fija. «Se está dejando consumir por el dinero y la riqueza. Ya no tiene cabeza para nada más. Se cree el dueño de todo, pero el poder lo está perdiendo». Un día, el patrón se paró en medio del viñedo y miró a los jornaleros con su cara de siempre, orgullosa de quien se cree dueño del mundo. Con voz cortante dijo: «Desde ahora trabajarán horas extras. Si no les gusta, allá está la puerta». Señaló con el brazo. Los jornaleros, cansados, solo agacharon la cabeza y murmuraron en un susurro: «Sí, señor». El patrón no les prestó atención. Su mirada estaba fija en el suelo, como si todo fuera una carga para él. «Pobres desgraciados. Sin mí no son nada», dijo, mientras daba la vuelta y se alejaba, confiado en que su riqueza lo ponía por encima de todos. El patrón gritaba a todo el mundo, hasta a sus hijos y a su esposa. Los trataba con desdén, sin respeto. Esa noche, al regresar a su casa, llegó tomado. Se sentó en una silla de madera y gritó: «Marta, tráeme algo de comer». Ella, que siempre estaba preocupada por él, tomó un plato y le sirvió sopa. Pero justo cuando colocaba el plato sobre la mesa, se le derramó. El patrón gritó: «¿Qué estás haciendo? Ni para servirme un plato sirves. En esta casa no necesito a alguien que no pueda ni alcanzarme bien un plato de sopa. Estoy cansado de tus torpezas. Así que más vale que te largues de aquí. No quiero a alguien inútil
rondando por mi casa. Esas palabras la lastimaron más que nunca. No era la primera vez que la trataba así, pero algo cambió esa noche. Se le apagó la mirada y en silencio entendió que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Hasta sus hijos se despertaron con los gritos de su padre. Con miedo, comenzaron a llorar. Ella solo los abrazó y entre lágrimas dijo: «Nos iremos de esta casa. Aquí ya no nos quieren. Solo hay desprecio y humillación». Su hijo mayor, de 12 años, la miró y preguntó: «¿Vamos a dejar a papá?». La madre no dijo nada, solo lo abrazó con fuerza. Al día siguiente el patrón se despertó. Miró el reloj y ya era tarde. Pero todo estaba en silencio. No vio a nadie en la casa. «Marta», gritó, pero no hubo respuesta. Pensó para sí: seguro salieron. Pero no le importaba mucho. A veces ni se acordaba de que tenía hijos y esposa. Ese día montó su caballo y salió al viñedo para ver si estaban trabajando como se les había ordenado, con las horas extras. Ya era tarde. El sol estaba bajo. Al llegar, montado en su caballo, vio a los jornaleros descansando. Entonces gritó: «Vengan acá. ¿Por qué no están trabajando? ¿Por qué están sin hacer nada?». Se bajó del caballo y caminó hacia Juan, el hombre que siempre estaba callado, el que no decía mucho, el capataz. «¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo. Deberían estar cortando esas uvas», dijo el patrón. El capataz respondió: «Trabajaron todo el día, patrón. Necesitan descansar. No pueden seguir sin tomar agua ni comer. Además, tenemos pocos hombres, porque a los otros los echó usted». El patrón, con la mirada dura y el sombrero echado hacia adelante, dijo: «No los contraté para que se estén quejando. Si no pueden con el trabajo, váyanse. Me da lo mismo si quedamos pocos». Los trabajadores, al escuchar eso, solo pudieron hacer una cosa: seguir trabajando, aunque ya no podían más. Tenían familias e hijos que mantener, y en esa época no era fácil conseguir un buen trabajo. Esa noche, como ya no estaban su esposa ni sus hijos, invitó a los del pueblo, a las mujeres más bonitas y a sus amigos, para beber y hacer una fiesta. Así pasaron varios días, tomando, riendo, desperdiciando. Pero un día, algo cambió. El patrón miraba hacia la ventana, observando sus tierras, con los ojos nublados por el alcohol. El capataz, un hombre de confianza, uno de los pocos que aún quedaban en su viñedo, entró al salón. Había trabajado durante años para el patrón. «Patrón», dijo con voz firme, «ya no puedo seguir así. Usted ya no es el hombre que conocí. Tendré que dejar este lugar. Los trabajadores no quieren seguir. A mí me reclaman, y usted ni se aparece durante días. No puedo seguir así. Lo dejaré todo». El patrón lo miró, con la mirada borracha y una rabia que había acumulado por años. «¿Qué?», gritó el patrón golpeando la mesa con el puño. «Yo te he dado todo cuando no eras nadie. Te di trabajo, salvé a tu familia. ¿Y ahora me dejas? Lárgate. Sin mí no eres nada. Ni tampoco lo serás». Pero el capataz no dijo palabra. Solo dio media vuelta y se fue, dejando al patrón allí, atrapado en su propia vanidad. Y cuando él se fue, la ruina comenzó a seguirle los pasos. Esa misma tarde, todo empezó a venirse abajo. Los pocos trabajadores que aún quedaban comenzaron a abandonar las tierras, uno tras otro. Algunos renunciaron. Otros simplemente dejaron de aparecer. Las chacras, que antes daban fruto con facilidad, ahora se secaban. Las malas hierbas crecían sin control, y los pájaros se comían lo poco que quedaba. Su esposa, sus hijos, su capataz y sus jornaleros, todos se habían ido. La casa, antes llena de vida, ahora estaba en silencio.
el patrón se quedó solo, haciendo fiestas y bebiendo, sin comer, sin que nadie le dijera nada. Un día, despertó después de varios días de tomar. Se sentó en la vieja silla de madera, la misma en la que alguna vez se había sentado con su familia a comer. Miró a su alrededor, la silla vacía donde su hijo solía sentarse, la cocina silenciosa, donde su esposa preparaba el desayuno cada mañana. Ahora, todo estaba vacío. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, sin que pudiera detenerlas. Caían una tras otra. Ya no había rabia, ni orgullo, ni excusas. Cayó de rodillas en el suelo, en medio de la casa vacía. La madera del piso crujió bajo su peso, pero el sonido no le importó. Solo pensaba en lo que había hecho. Había arruinado todo: su familia, su hogar, su vida. El alcohol y el orgullo lo habían devorado por completo. Sentía el vacío en el pecho, como una herida que no podía sanar. ¿Qué hice?, dijo, con la voz totalmente quebrada. Era un hombre derrotado, sin fuerzas para luchar por lo que alguna vez amó. Pasaron los meses, y el patrón, entre llantos y silencios, vagó solo entre las ruinas de lo que fue su vida. Ya no podía más. Con paso lento y pesado, salió de la casa que ya no sentía suya. Llevaba el sombrero arrugado y las botas gastadas. Ya no le importaba su aspecto, solo lo que quedaba dentro de él. Salió en busca de sus hijos y de Marta. El pueblo no era grande, así que no le costó encontrarla. Preguntando aquí y allá, llegó hasta la casa donde vivía Marta. Golpeó la puerta con el puño. Tardaron en abrir. Cuando la puerta se abrió, Marta estaba ahí, frente a él. Sus miradas se cruzaron y el silencio pesó más que cualquier palabra. Ya no era la misma mujer. El tiempo y el dolor habían hecho lo suyo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Marta sin moverse, con la voz firme, pero quebrada. El patrón no supo qué decir. Intentó abrir la boca, pero no salió nada. La culpa le apretaba el pecho. Finalmente habló, como si esas palabras fueran lo único que aún pudiera ofrecerle. Vine a pedir perdón, dijo. Su voz sonó rasposa, como si las palabras no le pertenecieran. Marta lo miró en silencio, con el rostro tenso. En sus ojos había una tormenta de emociones, pero en su tono solo quedaba frialdad. ¿Perdón?, repitió Marta, con un eco lejano. ¿Eso es todo lo que tienes que decir, después de todo lo que hiciste? El patrón sintió un puño cerrarse en su estómago. ¿Qué más podía decir? ¿Cómo podía explicar el dolor de haberla perdido, de haber destruido su vida y la de sus hijos? Sé que no merezco nada, Marta, pero yo... Su voz se quebró. No pudo seguir. Sus propios errores lo ahogaban. Marta lo observó largo rato, antes de hablar con una calma que lo destrozó por dentro. No sé qué esperas, dijo, bajando la mirada al suelo, incapaz de sostenerle los ojos. ¿Qué esperas? ¿Que te reciba con los brazos abiertos? ¿Que todo sea como antes? No, Martín. No soy la misma. El patrón dio un paso hacia ella, pero Marta retrocedió, como si su presencia le pesara demasiado. ¿Cómo esperas que te perdone?, continuó Marta, ahora con lágrimas en los ojos. Te hundiste en tu orgullo, en tu dinero, y con eso nos perdiste a todos. Marta, por favor, susurró él con la voz rota por el arrepentimiento. No quiero perderte. No quiero perder a mis hijos. Marta lo miró con tristeza. Un suspiro profundo escapó de sus labios. Ya nos perdiste, Martín, dijo, con una calma más dolorosa que cualquier grito.
Nos perdiste hace mucho tiempo. El patrón sintió que el mundo se le venía encima. Los recuerdos de la casa, las risas de sus hijos, la voz de Marta, todo le golpeó de golpe. Se quedó allí, mirándola, sin poder decir nada más. Marta dio media vuelta y entró a la casa. Sin mirarlo de nuevo, cerró la puerta. El patrón se quedó de pie, con el viento moviendo su sombrero y el alma hecha pedazos. Esa noche, ya de regreso en su casa, sacó una botella que tenía guardada y bebió. No soportaba el peso del dolor, ni de la culpa. El alcohol era lo único que lo hacía olvidar un poco. Cada día era lo mismo. Se levantaba a beber, sin comer, sin hablar, sin rumbo. Se echaba en el suelo y dejaba que las horas pasaran, vacías, hasta que un día el capataz, el mismo encargado de los jornaleros que había dejado, escuchó en el pueblo que su patrón estaba mal, que ya ni salía de su casa y que había perdido todo. El capataz no era un hombre rencoroso. No le importaba cómo lo habían tratado. Había aprendido el valor del perdón a través del desprecio. Fue hasta la casa del patrón. La puerta estaba cerrada, pero él conocía ese lugar mejor que nadie. La empujó despacio y allí estaba el patrón, tirado en el suelo, apenas respirando. El capataz se acercó rápidamente, lo levantó y lo sentó en una silla. Le dio un poco de agua. Luego salió a la calle gritando: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El patrón se muere! Aparecieron algunos lugareños. Entre todos buscaron un doctor y consiguieron algo de comida. El capataz se quedó cuidando de él durante semanas, dándole de comer, hasta que el patrón recobró la conciencia. Un día, el patrón habló con voz débil. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo es que volviste después de cómo te traté? De cómo los traté a todos. Lo eché todo a perder, dijo el patrón con la voz quebrada. Porque usted es mi patrón, respondió el capataz con voz firme. El mismo que me tendió la mano cuando yo no tenía ni un centavo. Usted me dio trabajo, me permitió cuidar a mi familia y veló por mí durante años. El patrón lo miró, sorprendido de ver cómo aquel hombre no guardaba ni rencor, ni odio, después de todo lo que había pasado. Pasaron los meses. El patrón, con humildad, empezó de nuevo, más amable, más atento con todos. Los del pueblo notaban el cambio. Decían que ya no era el mismo hombre soberbio de antes, sino alguien distinto, más humano. Con el tiempo, el patrón se animó a buscar a Marta. Ella, al verlo, se sorprendió del cambio. Su mirada, antes fría, se suavizó al escuchar cómo había transformado su vida. Le permitió ver a sus hijos de nuevo, por primera vez en mucho tiempo. El patrón sonrió. No por el dinero, sino por la oportunidad de volver a ser parte de la vida de sus hijos, de ser un hombre mejor. El patrón, ya libre del orgullo y de las ataduras del dinero, comprendió al fin que la verdadera riqueza no era la que se amontona con el sudor de otros, sino la que se construye con amor, respeto y trabajo honesto. Y así, al final, encontró la paz, no en la fortuna que alguna vez tuvo, sino en el abrazo de sus hijos y en la oportunidad de empezar de nuevo. Y así termina la historia del patrón, un hombre que lo tuvo todo y perdió lo más valioso: el amor, la humildad y su alma. Porque el dinero puede comprar tierras, pero no corazones. Puede comprar respeto, pero no honra. Y cuando el orgullo gobierna, el alma se pudre desde dentro. Si hoy tú también sientes que mandas más de lo que escuchas, detente. Porque nadie es tan grande como para no caer, ni tan poderoso como para no llorar.
Recuerda las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Despierta antes de que sea demasiado tarde.